Que seas bienvenido una vez más. Compartimos en este día, por la gracia de nuestro Dios, mensaje celestial. Y quiero invitarte en esta ocasión para que con un corazón dispuesto, con una mente abierta, puedas permitirle al Espíritu de Dios que hable a tu corazón. La promesa de Jesús es que su Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pero esa verdad llega a ser una realidad cuando de nuestra parte está la disposición de recibirla sin prejuicios y sin preconceptos. Volvemos una vez más al Evangelio de nuestro amado Jesús, contado por San Marcos. Aún estamos en el capítulo 2 y hoy leeremos a partir del verso 23 hasta el 26. Menciona allí que en cierta ocasión aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? De esta manera vemos en esta historia que cuenta Marcos cómo Jesús, con sus discípulos, recorriendo los diferentes lugares, en esta ocasión pasando por un campo sembrado de trigo, dice que los discípulos comenzaron a arrancar espigas. ¿Con qué propósito? Mateo es un poco más específico en cuanto a este relato, y en el capítulo 12 menciona que en realidad los discípulos tenían hambre y es por eso que cortaron algunas espigas para comer de sus granos. Y se menciona específicamente que era día de reposo. Y claro está bíblicamente que el día de reposo, conforme al cuarto mandamiento de la ley de Dios, es el día sábado. Allí en ese día, mientras recorrían aquel campo, dice Marcos que iban andando, caminando, mientras transitaban aquel campo, arrancaron algunas espigas con el propósito de comer. Esto es diferente a decir de que ellos estaban trabajando. De ninguna manera ellos utilizaron el tiempo santo de Dios para hacer un trabajo tal. Pero los fariseos que estaban observando la escena interpretaron conforme a sus prejuicios de que en realidad los discípulos estaban quebrantando el mandamiento. Y para que los fariseos pudieran entender, Jesús les cuenta una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando David estaba siendo perseguido por los hombres de Saúl y no teniendo qué comer, se nos dice que entró en la casa de Dios y el sumo sacerdote Abiatar le dio los panes de la proposición, aquellos panes que estaban en la mesa dentro del tabernáculo, los cuales se cambiaban cada sábado y que conforme a la ley levítica lo debían comer los sacerdotes. Pero en esta ocasión Abiatar consideró la prioridad de satisfacer una necesidad puntual. Eso no significaba que cada sábado podía ir David a pedirle los panes de la proposición, sino que fue un hecho puntual. Pero de ninguna manera estaba quebrantando el mandamiento, como tampoco lo estaban haciendo los discípulos al comer las espigas de aquel campo. En ocasiones podemos ser como los fariseos, hacer una lectura incorrecta de la situación y pretendiendo defender un principio, un mandamiento de Dios, pero conforme a nuestros criterios, conforme a nuestra interpretación, lo dejamos desprovisto del verdadero significado, de la verdadera importancia que tiene el mandamiento. En este caso, ni Jesús ni los discípulos estaban quebrantando el día de reposo, sino que eventualmente, por un hecho puntual, vieron la necesidad de satisfacer el hambre de aquellos que iban de lugar en lugar predicando el evangelio del reino de los cielos. Los fariseos, según sus criterios rabínicos, interpretaban que arrancar espigas era equivalente a estar segando la mies de la tierra. De esta manera vemos cómo Jesús enfatizó por sobre los mandamientos de hombres que por sobre las tradiciones
que los ancianos y los rabinos le ponían a los mandamientos de Dios, lo más importante era atender una necesidad. Que tú de igual manera, con fidelidad a los principios de Dios, a los mandamientos del Padre Celestial, también puedas atender las necesidades de las personas, cumpliendo de esa manera la ley de Cristo.